Para hablar de este tema, vamos a hablar con un referente político histórico del radicalismo, que es Federico Storani, es militante del OCR Nacional, obviamente abogado y profesor titular en Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, fue ministro del Interior y diputado nacional. Federico, Marcelo Ayala, Diego Villanueva, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, se abre con un nuevo gobierno de la Libertad Avanza, la primera elección de medio término, más de esta elección en la provincia de Buenos Aires, ahora en septiembre, con tu olfato, con tu experiencia, ¿cómo la ves? Bueno, voy a hacer un análisis de mayor a menor. De mayor me refiero a la situación más nacional. Yo creo que el gobierno es extremadamente negativo para los intereses del país, de la nación, el gobierno nacional me refiero, y para los intereses del pueblo argentino, con una gran insensibilidad social, cosa que se está notando. Y en este sentido, referido a las elecciones, está claro que está en caída. Hay que ver qué nivel de caída se verifica al momento de la votación, porque esta votación tiene una particularidad, como ustedes la vienen describiendo. En realidad son 8 elecciones, porque son 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Al haberse desdoblado la elección, se eligen legisladores y concejales en todas y cada una de las secciones electorales, que son 8, separada de la elección nacional que va a ser recién en octubre. Hay que ver cómo se da este primer test de lo que es un balance, si se nacionaliza, si no se nacionaliza, si se procuran ver las cuestiones más cercanas y locales, que creo yo que es lo que tiende a ocurrir cuando hay un desdoblamiento, que priman más los intereses locales y que la elección va a ser más nacionalizada recién en octubre. Pero bueno, también el desdoblamiento lo que produce como primer efecto es una enorme fragmentación. Si ustedes ven, existe una gran fragmentación de oferta electoral Sí. que muchas solo obedecen a razones locales o seccionales, que no tienen un hilo conductor desde el punto de vista provincial. Este es el fenómeno que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, podría decir como primera conclusión que cada sección va a ser un resultado aparte. Federico, ¿qué tal? Diego soy. ¿Qué tal? Consulto, ¿cuál es el otro día hablamos con un dirigente del peronismo y él hizo una pregunta en un momento, me dijo, ¿qué radicalismo? ¿Qué unión cívica radical? Y cuando uno ve la Cámara de Diputados o cuando ve el Senado también, ve que hay una fragmentación fuerte y aparte hay un antagonismo fuerte dentro del radicalismo. ¿Cuál es la UCR hoy? ¿Cuál es el radicalismo de hoy? Bueno, obviamente mi respuesta va a estar muy teñida Claro. de subjetividad, obviamente, y de compromiso más que subjetividad. Yo estoy en las antípodas del actual gobierno, soy fuertemente opositor, nosotros nos definimos, como decía Raúl Alfonsín, como un partido socialdemócrata moderno, que no tiene nada que ver con las políticas neoliberales que aplica el gobierno de Javier Milei, con un altísimo nivel de crueldad y de insensibilidad social en materia de salud, en materia de educación, en materia de patrimonio nacional, de defensa de la soberanía, de abandono de la infraestructura argentina, como está ocurriendo. Y así lo hemos expresado en todas las instancias, pero como vos bien decís, no me desentiendo de la pregunta, el radicalismo está dividido como otras fuerzas políticas. Hay un peronismo, por ejemplo, que acompañó casi todas las propuestas también del gobierno, el de Tucumán, el de Catamarca, el de Misiones, todo lo que se denomina el menemismo, y hay un sector del radicalismo, llamado el Grupo Malbec, donde está De Loredo, Abad, Sanz, Cornejo y algún otro gobernador que también acompañaron todas las propuestas de gobierno. Bueno, nosotros estamos en el otro sector del radicalismo, que es un radicalismo que quiere recuperar mucho más su identidad, más ligado a la defensa de lo nacional y con fuerte sensibilidad social, mucho más cercano al pensamiento que en su momento pregonaba Raúl Alfonsín. En el comité de provincia se dio prácticamente un empate,
porque por eso surgió un comité de contingencia con ambas partes, lo tuvieron que finalmente reconocer, y finalmente salió este armado que el radicalismo decidió de integrar Somos Buenos Aires, que intenta ser una alternativa, digamos, nueva, pero que tiene sus particularidades de heterogeneidad, como decía antes, según sea la sección que uno analice, ¿no? ¿Y cuál es el futuro finalmente? Porque por un lado está la atomización del radicalismo en términos ideológicos y por otro lado la sociedad es como que va dejando de alguna manera identidades partidarias, tanto los grandes partidos como el justicialismo y el radicalismo empiezan a dejar de tener sentido no solamente para los jóvenes, sino incluso para sus padres que ya están como hartos de la cuestión política. ¿Cuál es el futuro en ese contexto del radicalismo? Mira, para mí no existe otro futuro que no sea, si se cree que está bien lo que decís, olvídate de lo que pueden ser las siglas o Sí. lo que fueron identidades en su momento muy poderosas. Pero sí existe en el pueblo argentino ciertas culturas que identifican, que tienen mayor sensibilidad, que están más ligadas a la defensa de lo nacional, de la soberanía, que tienen empatía con lo que le pasa al otro, que definen el concepto de nación como los lazos de solidaridad, no como el individualismo exacerbado. Y ahí hay dos grandes culturas que deben converger desde mi punto de vista para lo futuro. Para mí está la cultura socialdemócrata que expresa este radicalismo con un arraigo histórico de muchísimo tiempo, y una cultura social cristiana que en buena medida expresa también el peronismo. Pero eso lo veremos más adelante. Yo muchas veces he pregonado la posibilidad de aquella idea que era estratégica, que se anticipaba el tiempo, de Raúl Alfonsín, de la conformación de un tercer gran movimiento que sea capaz de acoger a esta fuerza, a esta convergencia, para darle sustentación a las reformas, pero con un sentido progresista de lo que hay que hacer en la Argentina. Porque hay otro sector que es francamente conservador y autoritario, y se ve claramente con estas experiencias. Pero vos no creés que esta cultura que vos definís, podemos decir una cultura que traemos en el tiempo, que es una cultura nacional, que hace a lo que con lo que crecimos todos, ¿no creés que está cambiando? ¿No creés que hay una cultura nueva, más vinculada a este gobierno, a lo que representa este gobierno, que se está empezando lo digo básicamente cuando el presidente insulta a alguien o insulta a la prensa y pasa de largo, cuando insulta a un chico con autismo en una red social y pasa de largo, o sea, no es censurado. ¿No crees que hay una tendencia a que eso cambie, como también la cuestión de la soberanía y un montón de cuestiones más? Por supuesto que sí, por eso ganó las elecciones, no soy ajeno a la realidad, ganó y con el 56% de los votos, nada más ni nada menos. Pero eso no quiere decir que nosotros, que vemos, analizamos la política de otro modo, vayamos a cambiar nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios. Porque en un sentido no dogmático eso significa una cierta ideología, que no es dogmatismo, no es decir izquierda o derecha, es decir, valores, creencias, ideas, cosas muy por la línea gruesa. Por otro lado, lo que vos decís y describís bien, que yo coincido, es un fenómeno mundial. Sí. Se da también en la primera potencia del mundo con Donald Trump. Lo que ha hecho Milei no tiene nada nuevo, ya el primer gobierno de Donald Trump, no este que lo acentúa, sino el primero, tenía como principal asesor a Steve Bannon, que textualmente decía hay que inundar de mierda las redes sociales para crear fake news y todas las cosas que en este momento también influyen de manera determinante en la opinión pública. Pero eso dura un tiempo. O Bolsonaro en Brasil, que acaba de ser condenado porque justamente participó del intento de un golpe de Estado. O cultivar el discurso del odio, que vos bien describís también. Es el discurso del odio te lleva a la violencia. Yo no quiero eso para mi país, aunque se ponga de moda por un tiempo. Pero como dije al principio, también si uno mira las últimas encuestas va cayendo eso, tiene una cuestión efímera. Porque lo que plantean de nuevo, como si esto fuera el cambio, primero el cambio se asocia a lo nuevo. Y esto no tiene nada de nuevo. Esto ya pasó con Martínez de Oz durante la dictadura y fracasó. Pasó con Menem Cavallo durante el menemismo y fracasó. Y fracasó desde el punto de vista económico y social. Pasó con Macri también y también fracasó. La única diferencia que hay es que lo hacen de shock, de manera brutal y de manera inhumana. El primer ajuste no lo pagó ninguna casta, la devaluación del 120%. Lo pagaron los sectores de ingresos fijos,
y muy particularmente los jubilados. Por lo tanto, lo que tiene que caer el velo de los ojos de mucha gente es quién paga realmente el costo de este ajuste. No lo paga ninguna casta, como falsamente se vendió, lo pagan los asalariados, los jubilados, la falta de inversión en obra pública, que las rutas se convierten en trampas mortales, y lo paga el desfinanciamiento de la educación pública y la salud. Eso es evidente. Ahora, Federico, la vez pasada estábamos hablando con un analista político, con Carlos Caramelo, peronista él, y él decía que este es un gobierno que llegó para hacer un solo mandato, que tiene un mandato económico claro, conciso, y que no les interesa un segundo mandato. ¿Vos ves algo parecido ahí? No, yo creo que sí les interesa, creo que no les va a dar el cuero para un segundo mandato, que es otra cosa. Y si fuera por querer, en realidad ellos están reclamando lo que llaman reformas de segunda generación, que son todavía reformas más regresivas todavía. Doy un caso para que lo entendamos bien. Por ejemplo, en la primera ley bases, en la que se aprobó ya hace más de un año, además de las facultades delegadas y todas las demás cosas que conocemos, o el decreto de necesidad de urgencia que todavía sigue vigente, que es inconstitucional, se suprimió en la práctica el impuesto a los bienes personales, es decir, los más ricos de la sociedad argentina en la práctica no pagan impuestos. Y los más vulnerables, los que están más abajo, son los que más recaen. Bueno, si culturalmente, con esta guerra cultural, les han metido este tema por ahora, bueno, esto se comienza a ver cuando ahora empieza a aparecer en las encuestas que la principal preocupación empieza a ser el trabajo, porque la gente pierde el trabajo, aumenta la desocupación, quiebran las pequeñas y medianas empresas. No existe ningún tipo de inversión. ¿Dónde está lo fantástico de este modelo? Claro. Última, breve, y de coyuntura. ¿Qué va a pasar qué va a hacer el radicalismo en la elección nacional de octubre? Bueno, el radicalismo, yo por lo menos y muchos otros, procuramos que recupere su identidad y que tenga una afinidad con lo que acabo de describir, que no tengamos más representantes tipo los de Loredo de la vida, que han sido prácticamente rueda de auxilio, furgón de cola de un proyecto neoliberal que no nos representa. Federico Storani, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y a disposición. Un fuerte abrazo. Federico Storani, militante de la UCR Nacional, claro y conciso, ¿no?, en sus determinaciones.